tiempo de la alabanza me ha quitado 20 años. Digo, algunas de las canciones que hemos cantado, que hemos alabado al Señor, eran de cuando yo era joven, con lo cual, ¿verdad? María José también está contenta. Y doy gracias a Dios también porque, no sé si os fijáis, pero cuando estoy ahí sentado hay cosas que me llaman la atención, me fijo y doy gracias a Dios. La persona que presidía, mujer de Ecuador. La hermana que llevaba la alabanza, mujer de Cuba. La hermana que ha llevado la oración por el mensaje, mujer de Guinea, ¿verdad? De Angola. ¡Ah! La cambio la nacionalidad rápidamente. ¿Qué significa? No hace falta que pongan una ley para que haya igualdad de género, ¿verdad? En Cristo, en el Evangelio, todos somos uno. No hay ni hombre ni mujer. Como tampoco hay, y doy gracias a Dios porque hay una multicultura, diferentes países, diferentes naciones, diferentes razas, pero en Cristo somos uno. Amén. No hacen falta gobiernos, leyes que nos impongan cosas. Simplemente el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. El hombre necesita leyes para llegar a estos puntos de encuentro cuando el Evangelio solo se hace. Amén. Hay un texto en las Escrituras. Hoy es un día, creo que es un día especial. ¿Os habéis dado cuenta, no? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? No es la feria de abril. Estamos en abril, pero no es la feria de abril. Es un día especial. Vamos a acercarnos a un texto de la palabra también especial en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Como os mandé por los vías de WhatsApp, que me estoy habituando a ellos, tenemos el texto que ya supongo que habréis leído y que habréis orado por él. Si no, esa era la intención para que se hiciera. Dice la palabra en ese capítulo 4, oye Israel, esa es la oración que hacían los judíos y que al día de hoy siguen haciendo todos los judíos, todos los ortodoxos, siguen haciendo cada día esta oración matinal. Es lo que ellos llaman la oración de la Shema. Es una oración que siguen haciendo y repitiendo y que nosotros rescatamos en el día de hoy. Oye Israel. Y me recordaba porque, ¿verdad? ¿Dónde está Israel? Está por ahí arriba, ¿no? Oye Israel, dice la palabra. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es para los papás. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Una palabra que a mí siempre me gusta, me entusiasma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, amarás al Señor tu Dios. Esta es una bendición y un deseo que pongo y bendigo a Israel para que juntamente con sus padres puedan disfrutar y gozar de esta palabra, que realmente pueda amar a Jehová de todo corazón, de toda alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque decía antes que el Evangelio es poder de Dios. Y hoy en día necesitamos ese poder del Evangelio en nuestras vidas. Hoy, quizás, iba a decir más que nunca, siempre ha hecho falta. Pero hoy hay tantos jóvenes que tienen tantos problemas mentales. Hoy en día estamos viendo dónde los jóvenes y la juventud tienen tantas dificultades para salir adelante. Tienen a su alcance tantas cosas que hacer. Tienen tantos artilugios, tienen tantas herramientas, tienen tantos medios hoy en día que prácticamente todo lo tienen a su alcance. Las cosas buenas, pero también muchas cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Pero todo lo tienen a su alcance. Pueden acceder prácticamente a lo que quieran.
a un golpe de clic pueden acceder a cualquier parte del mundo, cualquier cosa. Por eso digo que hoy quizás más que nunca necesitan los jóvenes tener una palabra y que se les recuerde una palabra del Evangelio. Hay tantas jóvenes que tienen problemas mentales, tantos jóvenes, tantas personas, y ya no tan jóvenes, tantas personas que no escuchan el Evangelio y que si lo escucharan pudieran ser sanados de todos sus problemas. Que hay tantas personas que hoy en día están sufriendo, realmente sufriendo, situaciones que no encuentran salida, que no encuentran respuesta a su problema y siguen calladamente soportando sus problemas, cuando el poder del Evangelio puede hacer una obra milagrosa. Si tienes Evangelio, si pudiéramos disfrutar del Evangelio, y por eso es lo que más deseamos para nuestros hijos, que nuestros hijos puedan crecer en el Evangelio, porque creciendo en el Evangelio cualquier problema, cualquier condición que esté al alcance de tu mano, se va a convertir en una gran bendición. Cualquier situación, incluso a veces los propios problemas, cuando uno está en el Evangelio, incluso el mayor de los problemas puede ser una bendición. Incluso cualquier circunstancia extraña, adversa, que tú lo ves como un contratiempo, Dios lo utiliza como una bendición. Os compartía en el entrenamiento cuando mi esposa se rompió el dedo pequeñito del pie, ¿verdad? Estando allí en Corea, cuando estábamos terminando el entrenamiento, de pronto andando se tropieza con una pata de la mesa y se fractura un dedo. ¡Qué tragedia!, podríamos decir. Caramba, y en Corea las dificultades. Ese es el mejor tiempo que pasamos en Corea, después de que se fracturó el dedo del pie. Una cosa que podía ser, no una tragedia evidentemente, pero sí una incomodidad, un problema, una dificultad, Dios lo transformó en una gran bendición. En el Evangelio y en Cristo, todo problema se convierte en una gran bendición. Ahora, cuando una persona no está centrado en el Evangelio, entonces todo lo que haga, aunque sean cosas buenas, en el fondo, al final, va a resultar en un vacío, en un caos, en una cosa que, bueno, está bien, pero que rápidamente pasa. Ayer me decían, no, es que se ha comprado el último modelo, el último teléfono digital que ha salido, el último que cuesta casi 1.000 euros. Y yo me quedaba así diciendo, pero si hace 4 días se compró el anterior que se había costado también un dinero y ahora resulta que ese ya no sirve, ya ha pasado de moda y necesitamos otra cosa. Y algo que aparentemente puede ser bueno, lo único que hace es acentuar tu vacío, acentuar tu problema interior, que por mucho que adquieras, por mucho que tengas, da igual, último teléfono, el mejor traje, el último coche, da igual, al final siempre sale un teléfono mejor que el tuyo, un coche mejor que el tuyo, un traje mejor que el tuyo. Al final, ¿qué ocurre? Seguimos teniendo ese vacío que necesitamos y anhelamos llenar de cualquier manera y de cualquier forma. Si disfrutamos del Evangelio en nuestra vida, vamos a dejar, y lo más importante es que vamos a dejar evidencias a las siguientes generaciones. Vamos a dejar evidencias a nuestros hijos. Si nosotros disfrutamos del Evangelio, la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos es una herencia que no tiene precio. Ahora, cuando yo no estoy disfrutando del Evangelio y lo único que disfruto aparentemente son de las cosas del mundo, lo único que yo voy a dejar detrás de mí son desastres para las futuras generaciones. Desastres, problemas. Compartía en este entrenamiento el presidente de la multinacional Samsung, allí en Corea, multimillonario, una de las mayores fortunas del mundo, presidente de la Samsung. Hombres que cogían un hotel, lo vaciaban para hacer una fiesta y contrataban a más de 100 prostitutas para hacer grandes fiestas, para él y para sus amigos. Un hombre que le encantaban los coches, le encantan los coches última generación, los Lamborghini, los Porsche, todos estos, hace colección de coches de ese nivel. Más de 176 coches tiene. ¿Dónde los habrá metido? No lo sé. 176 coches tiene de esa categoría, que con un valor de ese coche yo me conformaba para vivir toda mi vida. 176 coches. Está postrado en una cama, en un hospital. Ahora el problema que tiene es a quién yo le voy a dejar la herencia que tengo, tantos millones, a quién se lo voy a dejar. Tiene una hija. Tenía una hija que tenía una enfermedad, no recuerdo su nombre, es esa enfermedad que de vez en cuando sin avisar y sin nada, se quedaba dormida y se caía al suelo. Ese tipo de enfermedad, no recuerdo su nombre, tiene un nombre específico, pero que las personas se duermen.
Entonces, claro, siendo tan importante, siendo una hija del presidente de la Samsung, de esa gran multinacional, evidentemente, era un riesgo, ¿no?, que esa chica estuviera sola. Le ponen 2 guardaespaldas. La chica, como en la película de Whitney Houston, se enamora del guardaespaldas. Dice, normal, tanto tiempo juntos, se enamora. Pero claro, cuando se entera la familia y el padre le dice, tú no te puedes casar con ese chico. ¿Por qué? Porque su nivel social es un nivel muy bajo, tú eres una persona muy importante. Empiezan a poner pegas y a dificultades. La hija termina suicidándose. La hija termina suicidándose. Cuando van a ver en la cuenta, tenían más de 30 millones de euros en su cuenta esta niña, esta joven. Termina suicidándose. 30 millones, ¿de qué le valieron? ¿De qué valieron ser la hija de esa gran multinacional? Padre, ¿de qué te sirve tener una gran multinacional? ¿A quién le vas a dejar si tu hija se suicida? ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder? No sirve para nada. Ante el problema espiritual, todas esas cosas no sirven. A veces nosotros nos peleamos y luchamos porque queremos dejar a nuestros hijos en una herencia buena. Y cuando digo una herencia buena, lo primero que se me viene a la mente, ¿qué es? ¿Le voy a dejar una casa? ¿Le voy a dejar una cuenta en el banco? Bueno, eso en nuestro nivel, quizás una cuenta en el banco no mucho. Alguna deuda quizás. Pero ya pensamos, por lo menos la casa. Pensamos en dejarle cosas así a nuestros hijos. Bueno, yo esto se lo voy a dejar a mi hijo como una herencia para que ellos cuando crezcan, cuando ellos tengan que hacer sus cosas. ¿De qué sirve? ¿Qué ocurre cuando dejamos herencias? Luego a veces resulta que dejamos una herencia a nuestros hijos y los hijos ¿qué hacen? Se pelean. ¿Por qué? Porque para ti eso y para mí lo otro. ¿Y por qué a ti esa casa y a mí esto otro? Y resulta que lo que tú quieres ser algo bueno para tus hijos se transforma en una maldición, en un problema. ¿Cuántas familias no se han roto por causa de las herencias? ¿Cuántas familias, hermanos, se han apartado y peleado por causa de una herencia? No dejes una herencia física, deja a tu familia, a tus hijos, déjale una herencia espiritual. Déjales una base y un fundamento del Evangelio a tus hijos, que es lo que realmente vale y tiene valor en sí mismo. Mira, tú gozas en el Evangelio, tú vas a disfrutar de todo y tus hijos disfrutarán también. Tenemos que dejar esta herencia a nuestros hijos y lo más importante que tú les tienes que dar este mensaje. Hay a veces padres que no entienden esta palabra y no plantan el verdadero evangelio con orgullo a sus hijos. Da igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia, el evangelio o no evangelio, da igual. Tenemos que empezar a educar y enseñar a nuestros hijos el verdadero valor del evangelio. Deja a tus hijos, a tu familia, el tener el orgullo por ser vosotros los portadores de este evangelio. Porque sin evangelio lo único que hay y que queda es destrucción. Muchos padres simplemente se conforman, no, tú tienes que venir a la iglesia porque yo voy a la iglesia. Y se conforman simplemente con coger al niño y llevarle a rastras a la iglesia. Hay padres que lo hacen así. No, tienes que venir conmigo y ya está. Pero lo que es más importante, incluso que lo que aprenden tus hijos en la iglesia, es la atmósfera que tú creas en tu hogar. Padres, ¿qué atmósfera espiritual estamos creando en nuestros hogares? ¿Qué ambiente espiritual hay en nuestros hogares? Los niños tienen que tener el orgullo de ser ellos mismos cristianos. Hay muchas veces, yo recuerdo muchas familias, y yo lo he visto porque también he sido jovencito y niño, y me he criado también casi desde los 12 años en una iglesia. Y yo recordaba ver a familias, a ver a matrimonios hablar y criticar a mi pastor. Escuché hablar. Y estaban sus hijos delante. Y luego venía su hijo y decirme, no, es que el pastor es no sé qué. El niño, es que el pastor no sé cuándo, porque me lo ha dicho mi papá. Estamos criando, o se crían a veces en este concepto los niños. Y luego el niño crece y dice, no, tienes que ir a la iglesia a escuchar al pastor que papá está criticando. ¿Y el niño qué dice? Que como no vayas tú, porque yo, ¿para qué voy a ir? No le estamos creando, dando el sentido de orgullo del evangelio. No es por no criticar al pastor, cada uno critica a quien quiera, aunque no debería de criticar a nadie. No estoy haciendo una defensa del pastorado. Lo que estoy haciendo es una defensa del niño. De que el niño, lo que perciba en el hogar, sea un ambiente espiritual. No sea un ambiente de crítica, de murmuración. Ay, es que hoy en día en la iglesia, fíjate, es que hoy domingo lo que han hecho o ha pasado, o fíjate los líderes de alabanza que hoy han hecho, han cantado o han dejado de cantar, o fíjate el pastor, o fíjate los diáconos, o fíjate... Y delante de los niños criticamos a todo el mundo.
No, pero si los niños no se enteran. Más que tú. Se enteran de la película más que tú. Claro que se enteran. Y sobre todo se enteran de lo que realmente ellos no quieren escuchar. No interesa. Por eso tenemos que levantar y educar a nuestros remanentes dentro del Evangelio y dentro del fundamento del pacto. Hoy es un día importante. Para el niño sí, pero para los padres. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que nuestros hijos estén fundamentados firmemente en el pacto que hoy hemos leído. Es un pacto que Dios establece con nosotros y que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar esa palabra que Dios nos ha dado, esos decretos y leyes que dice en el versículo 6. Escribe estos mandamientos en sus muñecas, en los postes de tu tienda. El Señor da estos mandamientos con una gran claridad y con una gran voz. ¿Para qué el Señor nos está diciendo que los pongamos en las puertas, que los pongamos en las frentes, en las muñecas? Porque lo que nos está diciendo es que tenemos que permanecer continua y constantemente en la palabra y en el Evangelio. Lo que nos está diciendo es que tiene que ser algo continuado en tu vida. Que no puede ser algo solamente de domingo, que tiene que ser algo que tiene que transformar tu vida, empezando desde tu hogar, empezando desde tu familia. Tienes que empezar a dar el mensaje del Evangelio desde que el pequeñito, desde que el bebé es un niño pequeño. Desde ahí tienen que empezar a escuchar cuál es el mensaje, que Jehová tu Dios es uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar que no podemos entrar en la idolatría, no solamente de las imágenes, sino de las demás cosas, que solamente al Señor Jehová, al Señor Dios tú amarás. No a nada más. Hoy en día enseñamos a los niños a que amen otras muchas cosas. Hoy en día los futbolistas enseñamos a nuestros hijos que si eres del Madrid, tu hijo tiene que ser del Madrid. Y tienes que ser orgulloso del Madrid. Y te voy a comprar la equipación del Real Madrid. Y los del Barcelona lo mismo. Y los del Atleti hacen exactamente igual. ¿Por qué? Están tan orgullosos de su equipo. Da igual si no ganan nada. Pero oye, los colores del equipo son los colores del equipo. Y gastamos dinero y ponemos orgullo en eso. Pero no ponemos el orgullo en el Evangelio. Levanta a tu hijo para que tenga orgullo del Evangelio, no de que sea del Madrid, del Atleti, del Bilbao, del Barcelona. Da igual. ¿Qué más da eso? ¿Qué más da? ¿Te puede gustar el fútbol? Está bien que te guste el fútbol. Pero levanta a tu hijo con un sabor del Evangelio. Que no tengan temor a nada más, simplemente por causa del Evangelio. A veces vienen estos problemas y la razón es porque no hay una raíz, una respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se ha arraigado dentro de nosotros. ¿Por qué Dios tiene que poner esta palabra? ¿Por qué Dios tiene que decirles al pueblo este tipo de cosas? En las puertas, en los dinteles, en la frente, en las muñecas de los brazos. ¿Por qué esta importancia? ¿Por qué esa presión para que tienes que tenerlo? Por una razón sencilla. Tenemos que arraigar en el Evangelio. ¿Cómo vamos a arraigar en el Evangelio? A fuerza de escucharlo, a fuerza de repetirlo, a fuerza de verlo. ¿Cómo mi vida va a arraigar en el Evangelio? Creyentes que viven toda su vida como vivía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo cuando sale de Egipto. Sale de Egipto siendo esclavo y cuando pone el pie en el desierto fuera de Egipto, ¿cambió su mentalidad? Así por simplemente, ya estoy fuera, ya cambió mi mentalidad. De ayer a hoy ha cambiado. Ayer era esclavo, hoy ya soy libre. ¿Mi mentalidad ha cambiado? Mi mentalidad sigue siendo la misma. Hoy veíamos en los obreros cuál es el problema que a veces tenemos. El problema es un problema interno, es un problema interior de la persona. Que mucha gente no ve siquiera. Que incluso a veces la propia persona ni siquiera es consciente de su problema interior. Es un problema que no percibe como problema. Está ahí, pero no lo percibe como problema. No, esto no es exactamente un problema. Yo esto lo controlo, esto no es un problema. Seguimos teniendo la mentalidad del pasado y seguimos muchos de ellos teniendo una mentalidad de esclavitud. Hemos salido de Egipto, somos libres, es verdad, pero mi mentalidad y mi pensamiento sigue siendo una mentalidad y un pensamiento del pasado. ¿Cuál es ese problema que tenemos? No solamente sufrimos nosotros, que seguimos atados a muchas cosas del mundo, seguimos atados a muchos problemas, a muchas dificultades, seguimos tapando de alguna manera, a través de la religión, tapamos el problema, pero sigue estando ahí. ¿Qué es lo que hoy quiero decir? Que tú tienes ese problema y lo estás transmitiendo a tus hijos. ¿Amén?
Si nosotros no cambiamos nuestra raíz, si nosotros no cambiamos lo que se ha grabado, si no salimos de ese problema interior, si no hay un cambio interior, lo que voy a grabar a mi hijo y lo que voy a grabar a mis descendientes sigue siendo el problema espiritual. Transmito ese problema espiritual a mis hijos y a mis nietos. Yo no quiero eso. Estos días de entrenamiento os he estado preguntando, ¿de verdad que os gustaría a vosotros que vuestros hijos o hijas se parecieran a vosotros, padres y madres? ¿Tú quisieras que tu hijo fuese como tú? ¿Que tu hija fuese como tú? ¿Qué pensáis? Bueno, cada uno que responda. Cada uno que responda. Yo soy como el hermano. Tampoco me gustaría, sino que sea mejor que yo. Que sea mejor que yo. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Voy a transmitir mi problema espiritual? ¿Voy a transmitir mi problema todavía de esclavitud? ¿O vamos a orar para recibir gracia? Señor, quiero levantar una siguiente generación, pero quiero levantar una siguiente generación con el Evangelio, no con mis fuerzas, no con mis actitudes, no con mis prepotencias. Tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza, que esa vieja naturaleza nos afecte y que afecte a nuestros hijos. Tenemos que dejar que esas cosas que en nuestra vida hemos tenido que afrontar, dificultades, privaciones, problemas, hábitos, todo eso es debido a nuestra antigua naturaleza, que tenemos que dejar atrás. Por eso, teniendo el Evangelio, es lo único que necesitamos. Por eso estamos haciendo tanto hincapié. Necesitamos recibir respuestas a nuestra vida. Necesitamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Necesitamos que el Evangelio eche raíz en nosotros. ¿Por qué tanto énfasis últimamente? Tenemos que entrenar. Tenemos que enraizar en la palabra, tenemos que subir a la cima espiritual, tenemos que entrar en esa dimensión. ¿Por qué? Porque tenemos que, como dice la palabra, enseñarlos cuando estén sentados, cuando vayan andando, a lo largo del camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, enseña la palabra. Enseñemos a nuestros hijos el pacto con todo detalle, enraiza continua y constantemente en la palabra. Haz que tus hijos enraicen en el Evangelio. Haz que tus hijos enraicen en el pacto que Dios ha entrado con cada uno de nosotros. Hacer que enraice. Hagamos que ellos puedan comprender el mensaje que tenemos que transmitirles. ¿Qué tienes que enseñar a tus hijos? Tenemos que enseñarles algunas cosas claras. Enséñales el secreto del Éxodo. ¿Por qué ocurrió? Enséñales por qué Israel cayó en esclavitud. Enseña a tus hijos por qué las personas están sufriendo. ¿Por qué era necesario que el pueblo de Israel saliera de Egipto? ¿Y cómo es que salieron de Egipto? Solamente a través de poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Enséñales esta historia, pero no te quedes con la historia solo. Enséñales la enseñanza del mensaje de Cristo. Cuando tú puedes salir de tu problema espiritual, no puedes salir de esclavitud si no es a través del pacto de la sangre de Cristo. Solo es a través de Cristo. Enséñale a tu hijo esto. La importancia del pacto que Dios estableció con el hombre. Enséñale las evidencias en el desierto. Enséñale la importancia que ellos aprendieron cuando iban por el desierto. ¿Quién les proveyó? Hoy en día que los jóvenes están tan deseosos de tener y adquirir cosas. Enseña a tus hijos de dónde viene tu respaldo. Enséñale la historia de cuando anduvieron por el desierto y no tenían nada. Cómo Dios proveyó de todo cuanto ellos necesitaban. Que tenemos hambre, Dios proveyó del alimento del pan. Que tenemos sed, Dios proveyó del agua en el desierto. Cuando tuvieron calor, Dios proveyó de las nubes para tapar el sol y ellos pudieran ir en sombra. Cuando tuvieron frío, Dios levanta unas columnas de fuego para calentarles, para alumbrarles. Dios proveyó en todo tiempo y en todo momento. Enseña a tu hijo que el que provee en tu vida es Dios. Hoy en día enseñamos a nuestros hijos cosas diferentes. Papá es el que trabaja, mamá se queda en casa. Papá es el que trae la economía. Papá es el que tira el dinero. Papá es el que manda. Tienes que enseñarles que en tu respaldo no es solamente tu trabajo, no es tu sueldo. Tu respaldo viene del reino de los cielos y no es solamente economía. A veces los padres creemos que simplemente por traer una economía a casa ya lo hemos hecho todo. No es que yo para eso trabajo y traigo el sueldo a casa. Está bien. Pero no es eso solo. No es solamente proveer para ese dinero y ya está.
No, yo trabajo, traigo el dinero. Lo demás, te apañarás tú. Tienes que proveer también en el ámbito espiritual en tu casa. Es que no tengo tiempo. Tienes que proveer de ese tiempo para atender a tus hijos. No solamente el dinero, tu tiempo, tu dedicación para enseñarles el pacto. Enséñales qué significaba, como hace el pueblo judío cuando llega la fiesta de los tabernáculos. Los judíos hacen esa fiesta y lo que hacen es que en las casas o en los jardines levantan una tienda de campaña. Y les enseñan a los niños, mira, este es el tabernáculo. ¿Qué hay dentro del tabernáculo? Dentro del tabernáculo está la presencia de Dios. Esto significa que Dios siempre está a tu lado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos esta experiencia, esta realidad. ¿Qué es lo más importante? Que Dios está a tu lado. Que no hay otra cosa. A mis nietas el otro día las llevé al colegio. Iba por ellas y digo, las tengo que dar una palabra. Y en el camino le iba diciendo, ¿tú sabes que vas al colegio? Sí. ¿Y sabes que allí en el colegio no vas a estar sola? No, yo sé que hay muchos amiguitos y hay muchos niños y la profesora. Digo, no, pero hay alguien más importante que está contigo. Y ellas ya saben, ya sé, Dios está con nosotras. Amén. Estáis diciendo, pero Dios está con vosotras, siempre. Entonces no importa que vengan los amiguitos y te hagan mejor, pues a lo mejor discutan contigo, te quieran quitar algo. No importa, porque Dios está con vosotras. Y luego les dije una cosa. Como los niños son como son, yo digo, os voy a decir un secreto. Y las niñas, ay, un secreto. Shh, pero no se lo contéis a nadie, es un secreto para vosotras solas. Y ya quedaron las dos así, ¿cuál será este secreto? Y les dije, mirad, ¿sabéis? Vosotras dos sois las dos niñas más importantes del colegio, juntamente con Kalelis, que me acordé de ella, que está en el colegio también. Sois las dos niñas más importantes del colegio. ¿Sí? Más importante que el director, más importante que las profesoras, más importante que nadie. ¿Sí? Porque Dios está con vosotras. Y Dios va a bendecir este colegio por vosotras. Es un secreto. Las niñas se fueron al colegio encantadas. Fui a buscarlas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el secreto? Muy bien. No se lo hemos dicho a nadie, pero somos las más importantes del colegio. ¿Qué significa? Que tenemos que darles esta importancia y darles este mensaje. Es el tabernáculo. Dios está contigo donde tú quieras que vayas. Tu hijo tiene que aprender que Dios está con ellos, siempre estén donde estén. Ocurra lo que ocurra, aunque vengan niños y me decían, sí, es verdad que ha venido un niño, no ha sido justo conmigo. ¿Y qué ha pasado? Nada, porque Dios estaba conmigo. Se acabó el problema. Educa a tu hijo y levántalo para que tengan respuestas únicas, para que vean también cómo el Jordán se puede abrir. Si tú estás dentro de esa presencia de Dios, enséñale la importancia de las festividades, enséñale la importancia del tabernáculo, enséñale toda esa importancia y enséñale el objetivo de la vida, que no es lo que a veces enseñamos. Tienes que trabajar mucho, tienes que esforzarte mucho, tienes que ganar mucho dinero, porque nadie te regala nada. ¿Verdad que enseñamos a nuestros niños este tipo de cosas? ¿Lo hemos oído por lo menos? Y enseñamos a los niños, tenéis que esforzaros, trabajar mucho. Enseña a tu hijo que lo más importante es que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la finalidad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Evidentemente no era quedarse en el desierto, era entrar en Canaán. Enséñale a tu hijo el significado de Canaán. ¿Qué es el Canaán? ¿Una ciudad más, un desierto más que había que conquistar? Era el lugar donde el hijo de la promesa, el hijo del pacto, iba a nacer. Lo que estaba hablando es que tenéis que conquistar esa tierra, porque eso es lo que está representando la evangelización del mundo. Ese era el objetivo que tenemos que estar enseñando. ¿Pero por qué tenemos que enseñar esto? Tenemos que levantar iglesias por levantar iglesias, tenemos que establecer la religión y llevar una religión más allá, como hicieron nuestros antepasados cuando fueron Colón y sus secuaces a Latinoamérica, simplemente establecer una religión. ¿Es eso? Tenemos que estar estableciendo el verdadero mensaje y el verdadero evangelio. Restaura el origen de todas las cosas. Enseña a tu hijo sobre la luz que Dios creó. ¿Por qué Dios tiene que crear la luz? Porque el mundo estaba en caos y en confusión. ¿Por qué Dios tiene que crear la luz? Enséñale a tu hijo esto.
¿Por qué tiene que crear la luz? Porque el mundo estaba en oscuridad, en caos, en desorden. Porque era lo que el mundo estaba teniendo. Porque hoy en día sigue existiendo ese mismo caos, esa misma oscuridad, ese mismo desorden en las personas, en las familias, en los hogares. Sigue habiendo este problema. Y hoy en día tenemos que enseñar a nuestros hijos, hoy en día sigue siendo necesario que la luz de Cristo siga resplandeciendo en los hogares de las familias. Que hoy en día sigue siendo necesario que esta luz siga resplandeciendo. Enséñale la figura principal de Génesis 3:15. Cuando ellos lean o tú les leas, y la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Papá, ¿de quién está hablando? ¿De quién es esta simiente? Y tienes que empezar a hablarles que era necesario que el Cristo viniera, porque tenía que atar y tenía que quebrantar el poder del diablo, que en el mundo sigue engañando a la gente. Y era necesario que Cristo viniera a este mundo. Enseña a tu hijo la verdad del Evangelio. No le enseñes historias solamente. Qué bonita la historia también del arca de Noé, y enseñamos a los niños el arco iris y los animalitos. El arco iris ya casi ni lo podemos enseñar porque lo ha cogido el movimiento gay y el LGTB, y cuando a veces puede traer confusión. Pero enséñale a tu hijo la importancia del arca. ¿Qué significa, papá, el arca? Por los animalitos en el arca. Para salvar a los animalitos. No está enseñando eso. Lo que está enseñando es que si tú entras en el arca, que es Cristo, tú vas a tener vida, y una vida eterna. Enseñemos a nuestros hijos la importancia del arca. No es una historia más, no es un barquito con animalitos, que está muy bonito y bien, pero enseña la importancia. Este es el pacto que Dios establece y enseña al pueblo, que está diciendo que todo aquel que entre en este arca, que es Cristo, va a ser salvo. Hijo, tú tienes que entrar en el arca con papá. Enseña esto, que el mundo hoy en día está pereciendo y muriendo porque no creen en ese arca, no quieren entrar en la presencia de Cristo y siguen muriendo, y siguen sufriendo, y siguen peleando con sus problemas y no quieren entrar en ese arca. Ay, es que ese arca no sirve, es que ese arca no me gusta, es que ese arca es feo, es que ese arca... Si entras en el arca, da igual como sea, pero hay vida en el arca. Todo aquel que entra tiene vida. Los que están fuera, al final, perecen. Enseña esto. Enséñales. Hay que salir de la tierra de Ur de los Caldeos como hizo Dios con Abraham. Sal de tu tierra. Yo te enseñaré el lugar donde tienes que estar. Yo me responsabilizaré de tu vida. Enseña a tu hijo que quien se responsabiliza de ellos es Dios mismo. Que Él te va a guiar, que Él te va a dirigir tu vida. Enseñemos a nuestros hijos esto, porque es lo único que va a quedar, porque es lo único importante, porque todo lo demás pasa. Economía, la ropa, los juegos, todo pasa. Lo único que permanece es el Evangelio. Quiero bendeciros en el nombre de Jesucristo para que recibáis gracia en este día, que los papás reciban gracia, que los abuelos también reciban gracia. Los abuelos también cumplen una función importante en la educación de sus nietos. Aunque hoy en día también casi se está perdiendo un poquito esto, pero también forman parte de la educación de los niños. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podáis poner ese pacto y esa palabra en cada parte de vuestra casa, en cada parte de vuestro hogar, que podáis enraizar en el Evangelio, porque enraizando en el Evangelio tendréis vida. Y una vida abundante. Y una vida para disfrutar ahora. No una vida de esclavitud. No una vida donde estamos atados a tantas dificultades y problemas. Sino una vida en libertad con Cristo. Cambiemos nuestra mentalidad. Abramos nuestro corazón. Dejemos que este mensaje del Evangelio penetre en nuestros corazones. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.